Convivencia escolar, estrategias y reflexiones para docentes. Capítulo 1. ¿Por qué hablar hoy de convivencia escolar? Hablar de convivencia escolar no es una moda, ni un requisito administrativo, ni un contenido adicional que se suma a una agenda ya sobrecargada. Hablar de convivencia escolar es hablar del corazón mismo de la escuela. Es hablar de cómo nos relacionamos, de cómo resolvemos los conflictos, de cómo nos comunicamos y, sobre todo, de cómo aprendemos a vivir juntos. Hoy más que nunca, las escuelas enfrentan desafíos complejos. Aulas diversas, estudiantes con realidades emocionales distintas, cambios sociales acelerados, familias con expectativas variadas y docentes que deben responder no solo a contenidos académicos, sino también a necesidades humanas profundas. En este contexto, la convivencia escolar deja de ser un tema secundario y se convierte en una condición indispensable para el aprendizaje. Porque no hay aprendizaje real en un ambiente de miedo. No hay enseñanza efectiva en un clima de tensión constante. Y no hay desarrollo integral cuando las relaciones están marcadas por el conflicto no resuelto. Muchas veces, cuando se habla de convivencia, se piensa únicamente en problemas, indisciplina, conflictos, peleas, bullying o faltas de respeto. Sin embargo, la convivencia escolar va mucho más allá de eso. La convivencia escolar también es confianza, sentido de pertenencia, respeto, diálogo y cuidado mutuo. Es el ambiente que construimos cada día, con cada palabra, con cada gesto y con cada decisión que tomamos dentro del aula. Capítulo 2. ¿Qué es realmente la convivencia escolar? Cuando escuchamos la expresión convivencia escolar, muchas personas piensan inmediatamente en normas, sanciones o problemas de disciplina. Sin embargo, la convivencia escolar es mucho más que eso. No se limita a evitar conflictos ni a controlar comportamientos, se trata de cómo vivimos juntos dentro de la escuela. La convivencia escolar es el conjunto de relaciones que se construyen día a día entre estudiantes, docentes, directivos, familias y demás miembros de la comunidad educativa. Es la manera en que nos hablamos, cómo resolvemos desacuerdos, cómo respetamos las diferencias y cómo nos sentimos dentro del espacio escolar. Convivir no significa estar siempre de acuerdo. Convivir significa aprender a relacionarnos incluso cuando pensamos distinto, cuando surgen tensiones o cuando aparecen conflictos. El conflicto, en sí mismo, no es algo negativo. Por el contrario, puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje, siempre que se aborde de forma adecuada. Es importante derribar un mito frecuente: una buena convivencia escolar no es aquella donde no pasa nada. Una escuela donde no hay conflictos no existe. Una buena convivencia es aquella donde los conflictos se reconocen, se dialogan y se resuelven de manera justa y educativa. Otro aspecto clave de la convivencia escolar es el sentido de pertenencia. Cuando un estudiante se siente aceptado, escuchado y valorado, es más probable que participe, que respete las normas y que se comprometa con su proceso de aprendizaje. Por el contrario, cuando se siente excluido o ignorado, el conflicto suele aparecer como forma de expresión. La convivencia escolar también está profundamente relacionada con el clima emocional del aula. Un ambiente donde predomina el respeto, la confianza y la seguridad emocional favorece la concentración, la motivación y el aprendizaje. En cambio, un clima tenso o hostil afecta no solo el comportamiento, sino también el rendimiento académico. No podemos hablar de convivencia escolar sin mencionar los valores. Respeto, empatía, solidaridad, responsabilidad y justicia no se enseñan únicamente con discursos. Se enseñan con el ejemplo, con la coherencia y con las decisiones cotidianas que se toman en la escuela. En este sentido, la convivencia escolar no es responsabilidad exclusiva del estudiante. Tampoco recae únicamente en el docente. Es una tarea compartida, que requiere acuerdos, compromiso y trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. Comprender qué es realmente la convivencia escolar es el primer paso para mejorarla. Solo cuando dejamos de verla como un problema y empezamos a entenderla como un proceso educativo, podemos transformarla en una verdadera herramienta de formación integral. Capítulo 3. El aula como espacio social y emocional. El aula no es solo un lugar donde se transmiten contenidos académicos. Es, ante todo, un espacio social y emocional donde conviven personas con historias, emociones, expectativas y realidades muy distintas.
Cada estudiante que entra al aula trae consigo mucho más que cuadernos y libros. Trae experiencias familiares, emociones acumuladas, miedos, alegrías, frustraciones y formas propias de relacionarse con los demás. Lo mismo ocurre con el docente. Por eso, lo que sucede en el aula va mucho más allá del currículo. Cuando comprendemos el aula como un espacio social, entendemos que allí se construyen vínculos. Vínculos entre estudiantes y docentes, y entre el grupo y la institución. Estos vínculos influyen directamente en la forma en que se aprende, se participa y se convive. El componente emocional cumple un papel fundamental. Un estudiante que se siente seguro emocionalmente está más dispuesto a preguntar, a equivocarse, a participar y a aprender. En cambio, cuando el aula se percibe como un lugar de tensión, burla o rechazo, muchos estudiantes optan por el silencio, la desconexión o el conflicto como forma de defensa. Por eso, la convivencia escolar no puede separarse de la educación emocional. Reconocer emociones, nombrarlas y aprender a gestionarlas es una necesidad real dentro del aula. No se trata de convertir cada clase en una sesión terapéutica, sino de humanizar el proceso educativo. El aula también es un espacio donde se aprenden habilidades sociales: escuchar, respetar turnos, expresar desacuerdos, trabajar en equipo y resolver conflictos. Estas habilidades no surgen de manera espontánea, requieren orientación, práctica y acompañamiento. El rol del docente, en este contexto, es clave. No solo como transmisor de conocimientos, sino como mediador de relaciones, creador de ambientes seguros y modelo de comportamiento. La forma en que el docente responde a un conflicto, escucha a un estudiante o establece límites deja una huella profunda en el grupo. Crear un aula emocionalmente segura no significa ausencia de normas. Al contrario, implica normas claras, coherentes y justas, aplicadas desde el respeto y la empatía. Cuando los estudiantes comprenden que las normas existen para cuidar la convivencia y no para castigar, su disposición al cumplimiento cambia. Entender el aula como un espacio social y emocional nos invita a mirar con otros ojos lo que ocurre cada día. Nos invita a preguntarnos no solo qué están aprendiendo los estudiantes, sino también cómo se están sintiendo mientras aprenden. Capítulo 4. El rol del docente en la convivencia escolar. Hablar de convivencia escolar es, inevitablemente, hablar del rol del docente. No porque el docente sea el único responsable, sino porque su presencia, sus decisiones y su forma de relacionarse influyen de manera directa en el clima del aula. El docente no solo enseña contenidos. Enseña, muchas veces sin darse cuenta, formas de convivir. Cada palabra, cada gesto, cada reacción ante un conflicto comunica un mensaje. El aula observa, aprende y replica. Ejercer autoridad en el aula no significa imponer ni controlar desde el miedo. La autoridad pedagógica se construye desde la coherencia, el respeto y la claridad. Un docente que establece límites claros, que cumple lo que dice y que trata a sus estudiantes con justicia genera confianza. Y donde hay confianza, la convivencia se fortalece. El rol del docente también implica anticiparse. Observar el grupo, reconocer tensiones, identificar señales de malestar y actuar a tiempo puede evitar conflictos mayores. Muchas situaciones de indisciplina no surgen de la nada, suelen ser el resultado de emociones no expresadas o necesidades no atendidas. Ser docente en contextos diversos implica desarrollar la empatía. No para justificar conductas inadecuadas, sino para comprenderlas. Entender el origen de ciertos comportamientos permite intervenir de forma educativa y no únicamente punitiva. Además, el docente cumple un papel fundamental como mediador de conflictos. Cuando surge un desacuerdo entre estudiantes, la manera en que el docente interviene puede convertir el conflicto en una experiencia de aprendizaje o en una fuente de resentimiento. Escuchar a las partes, promover el diálogo y buscar soluciones justas enseña más que cualquier discurso teórico sobre convivencia. Otro aspecto clave del rol docente es el modelo de comunicación. Un docente que escucha, que habla con respeto incluso en momentos de tensión y que reconoce sus propios errores transmite una lección poderosa. Convivir también implica aprender a corregirse. Es importante recordar que el docente no está solo. La convivencia escolar no depende de una sola persona, sino de un trabajo conjunto. Sin embargo,
el aula suele reflejar el estilo de quien la conduce. Por eso, revisar nuestras prácticas, creencias y reacciones es un ejercicio necesario y constante. Ser docente hoy implica un desafío enorme, pero también una oportunidad valiosa: formar personas, no solo estudiantes. Cada esfuerzo por mejorar la convivencia es una inversión en el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo integral de quienes pasan por el aula. Capítulo 5. Normas claras. La base de una convivencia sana. Toda convivencia necesita límites. En la escuela, esos límites se expresan a través de las normas. Sin embargo, no cualquier norma cumple su función. Para que realmente aporten a la convivencia escolar, las normas deben ser claras, coherentes y comprensibles para todos. Las normas no existen para castigar, sino para cuidar. Cuidar el respeto, el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de quienes comparten el aula. Cuando los estudiantes entienden el sentido de una norma, su disposición a cumplirla cambia de manera significativa. Uno de los errores más frecuentes es imponer normas sin explicarlas, o aplicar reglas que cambian según el momento o la persona. Esto genera confusión, inseguridad y, muchas veces, resistencia. Las normas inconsistentes debilitan la autoridad del docente y afectan negativamente la convivencia. Por el contrario, las normas claras brindan seguridad. Permiten a los estudiantes saber qué se espera de ellos y cuáles son las consecuencias de sus acciones. Esta claridad reduce los conflictos y facilita la autorregulación. Un aspecto clave es la construcción compartida de las normas. Cuando los estudiantes participan en su elaboración, se sienten parte del proceso y asumen mayor responsabilidad. Escuchar sus opiniones, discutir situaciones reales y llegar a acuerdos fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso con el grupo. Las normas deben ser pocas, concretas y expresadas en lenguaje positivo. No se trata de una lista extensa de prohibiciones, sino de acuerdos que orienten la convivencia. Por ejemplo, en lugar de no gritar, se puede plantear hablamos con respeto y escuchamos a los demás. Tan importante como establecer normas es aplicarlas con coherencia. La coherencia implica actuar de la misma manera ante situaciones similares, sin favoritismos ni arbitrariedades. Esto no significa rigidez, sino justicia. Cada decisión del docente comunica un mensaje sobre lo que es aceptable y lo que no. Las consecuencias también forman parte de las normas, pero deben tener un enfoque educativo, no humillante. Una consecuencia bien aplicada busca reparar, reflexionar y aprender, no simplemente castigar. Cuando el error se convierte en oportunidad de aprendizaje, la convivencia se fortalece. Revisar las normas periódicamente es otra práctica valiosa. Los grupos cambian, las dinámicas evolucionan y las normas pueden ajustarse a nuevas realidades. Este ejercicio refuerza la idea de que la convivencia es un proceso vivo, en constante construcción. Normas claras no significan aulas rígidas, sino aulas seguras. Espacios donde cada persona sabe que será respetada y donde el aprendizaje puede desarrollarse en un clima de confianza. Capítulo 6. Prevención del conflicto. Estrategias que sí funcionan. En convivencia escolar, prevenir es tan importante como intervenir. Muchos de los conflictos que aparecen en el aula no surgen de manera repentina, suelen ser el resultado de tensiones acumuladas, malentendidos no resueltos o necesidades que no han sido atendidas a tiempo. Prevenir el conflicto no significa evitarlo a toda costa, sino crear las condiciones necesarias para que no escale y para que, cuando aparezca, pueda gestionarse de forma adecuada. Una de las estrategias preventivas más efectivas es el establecimiento de rutinas claras. Las rutinas brindan estructura y seguridad. Cuando los estudiantes saben qué va a ocurrir, cómo iniciar una clase, cómo trabajar en grupo o cómo cerrar una actividad, disminuye la ansiedad y, con ella, la posibilidad de conflictos. La observación constante del grupo es otra herramienta clave. Un docente atento puede identificar cambios en el comportamiento, tensiones entre estudiantes o señales de malestar emocional. Intervenir a tiempo, con una palabra, una pregunta o un ajuste en la dinámica, puede evitar situaciones más complejas. La prevención también está estrechamente relacionada con la relación docente-estudiante. Cuando existe un vínculo basado en el respeto y la confianza,
Los estudiantes se sienten más dispuestos a dialogar y menos inclinados a reaccionar desde la confrontación. Conocer los intereses, las fortalezas y las dificultades del grupo permite anticipar posibles conflictos. Otra estrategia fundamental es la enseñanza explícita de habilidades sociales. Escuchar, esperar turnos, expresar desacuerdos con respeto y trabajar en equipo son habilidades que se aprenden. No basta con exigirlas, es necesario enseñarlas, modelarlas y reforzarlas. El uso del lenguaje preventivo también marca una gran diferencia. Recordar normas de manera anticipada, plantear expectativas claras antes de una actividad y utilizar un tono calmado ayuda a mantener un clima positivo. Muchas veces, una indicación dada a tiempo evita múltiples llamados de atención posteriores. La organización del espacio y del tiempo dentro del aula es otro factor preventivo. Un aula desordenada, con tiempos muertos prolongados o actividades poco claras suele generar mayor nivel de conflicto. Planificar transiciones y mantener a los estudiantes involucrados reduce conductas disruptivas. Finalmente, la prevención implica reconocer y valorar lo positivo. Refuerzos positivos, reconocimiento de esfuerzos y logros, y palabras de aliento contribuyen a un ambiente donde los estudiantes se sienten vistos y valorados. En un clima positivo, el conflicto pierde fuerza. Prevenir no elimina por completo los conflictos, pero sí los reduce y los hace más manejables. Un aula donde se previene es un aula donde se cuida la convivencia de manera consciente y constante. Capítulo 7. Manejo de conflictos en el aula. A pesar de todas las estrategias preventivas, el conflicto en el aula es inevitable. Donde conviven personas con distintas formas de pensar, sentir y actuar, los desacuerdos aparecen. La clave no está en eliminar el conflicto, sino en aprender a manejarlo de manera educativa. Un conflicto mal gestionado puede generar resentimiento, miedo o rechazo. Pero un conflicto bien abordado puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje, fortaleciendo habilidades sociales, emocionales y comunicativas. El primer paso en el manejo del conflicto es mantener la calma. La reacción del docente marca el tono de la situación. Una respuesta impulsiva suele intensificar el problema, mientras que una actitud serena transmite seguridad y control. Detener la situación, bajar el nivel de tensión y tomar distancia emocional es fundamental. Escuchar es el segundo paso clave. Escuchar a todas las partes involucradas, sin interrumpir y sin juzgar de inmediato, permite comprender lo ocurrido desde distintas perspectivas. Muchas veces, los conflictos surgen por malentendidos que se aclaran cuando hay espacio para expresarse. Es importante separar el comportamiento de la persona. Señalar una conducta inadecuada no significa etiquetar al estudiante. Frases que describen lo ocurrido, en lugar de acusar, favorecen el diálogo y reducen la defensiva. El manejo educativo del conflicto busca responsabilidad, no culpables. Preguntas como ¿qué pasó?, ¿cómo se sintieron los involucrados?, o ¿qué se puede hacer para reparar lo ocurrido?, ayudan a reflexionar y a asumir consecuencias de manera consciente. Cuando el conflicto involucra a varios estudiantes, el diálogo guiado se convierte en una herramienta poderosa. Facilitar un espacio donde se acuerden soluciones, se reconozcan errores y se planteen compromisos fortalece la convivencia y la autonomía del grupo. En algunos casos, será necesario aplicar consecuencias. Estas deben ser proporcionales, claras y con sentido educativo. La consecuencia no debe humillar ni excluir, sino ayudar a reparar el daño y prevenir que la situación se repita. El docente no siempre resolverá el conflicto de inmediato, y eso también es válido. A veces, posponer la conversación hasta que las emociones se calmen permite un abordaje más efectivo. El tiempo, bien utilizado, también educa. Aprender a manejar los conflictos en el aula es un proceso que requiere práctica, reflexión y apoyo. Cada situación deja un aprendizaje tanto para los estudiantes como para el docente. Capítulo 8. Comunicación efectiva entre docente y estudiantes. La convivencia escolar se construye, en gran medida, a través de la comunicación. No solo por lo que se dice, sino por cómo se dice, cuándo se dice y desde dónde se dice. En el aula, cada palabra tiene un impacto. Una comunicación efectiva no consiste únicamente en dar instrucciones claras. Implica escuchar, comprender y responder de manera respetuosa.
Cuando la comunicación falla, el conflicto encuentra terreno fértil. El primer elemento de una comunicación efectiva es la escucha activa. Escuchar activamente significa prestar atención real, sin interrumpir, sin minimizar lo que el estudiante expresa y sin preparar una respuesta mientras el otro habla. Cuando un estudiante se siente escuchado, baja la defensiva y se abre al diálogo. El lenguaje que utiliza el docente también es clave. Un lenguaje claro, respetuoso y coherente transmite seguridad. Por el contrario, los gritos, las ironías o las descalificaciones deterioran la relación y afectan la convivencia. El tono de voz puede calmar o intensificar una situación. Por eso, elegirlo conscientemente es una forma de educar. La comunicación no verbal cumple un papel igual de importante. Gestos, miradas, posturas y expresiones faciales comunican mensajes constantes. Un gesto de aprobación, una mirada atenta o una postura abierta pueden generar confianza y cercanía. Otra estrategia fundamental es el uso de mensajes claros y directos. Expresar expectativas de manera concreta evita malentendidos. En lugar de decir «pórtense bien», es más efectivo explicar qué comportamiento se espera y por qué. La comunicación efectiva también implica expresar límites con respeto. Decir no de manera firme y calmada enseña que los límites existen y que pueden establecerse sin violencia. Los estudiantes aprenden que el respeto no está reñido con la autoridad. Además, la comunicación debe ser coherente. Lo que se dice debe coincidir con lo que se hace. Cuando existe coherencia entre el discurso y la acción, se fortalece la credibilidad del docente y se consolidan relaciones basadas en la confianza. La retroalimentación es otra forma poderosa de comunicación. Reconocer avances, esfuerzos y actitudes positivas refuerza comportamientos deseables. Del mismo modo, corregir de manera privada y respetuosa evita la exposición innecesaria y cuida la autoestima del estudiante. Finalmente, comunicar bien también significa saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. A veces, una pausa o un momento de reflexión comunica más que muchas palabras. Fortalecer la comunicación en el aula no solo mejora la convivencia, mejora el aprendizaje, el vínculo y el clima escolar en general. Capítulo 9. Disciplina positiva en la escuela. Durante mucho tiempo, la disciplina en la escuela se asoció casi exclusivamente al castigo. Sin embargo, la experiencia educativa y la investigación pedagógica han demostrado que castigar no siempre educa y que el miedo no construye convivencia. La disciplina positiva propone un enfoque diferente. No se trata de permitirlo todo ni de perder la autoridad, sino de educar con firmeza y respeto al mismo tiempo. Su objetivo es enseñar habilidades para la vida, no solo controlar conductas. La disciplina positiva parte de una idea fundamental: todo comportamiento comunica una necesidad. Cuando un estudiante actúa de forma inadecuada, es importante preguntarse qué está intentando expresar. Esta mirada no justifica la conducta, pero sí permite intervenir de manera más efectiva. Uno de los pilares de la disciplina positiva es el respeto mutuo. El docente mantiene su rol de guía y autoridad, pero reconoce al estudiante como una persona valiosa. El respeto se refleja en el lenguaje, en el trato y en la forma de corregir. Establecer límites claros es esencial. La diferencia está en cómo se establecen. Un límite expresado con calma, claridad y coherencia enseña más que una sanción impuesta desde el enojo. Los límites brindan seguridad y ayudan a los estudiantes a autorregularse. Las consecuencias educativas son otro elemento clave. A diferencia del castigo, la consecuencia tiene relación directa con la conducta y busca reparar el daño causado. Por ejemplo, si se daña un material, la consecuencia puede ser ayudar a repararlo o asumir la responsabilidad de reponerlo. La disciplina positiva también promueve la participación del estudiante en la solución del problema. Preguntar qué puede hacer para mejorar, cómo evitar que la situación se repita o cómo reparar lo ocurrido fomenta la reflexión y el compromiso. Otro aspecto importante es el reconocimiento del esfuerzo y la mejora, no solo del resultado. Valorar los avances, por pequeños que sean, fortalece la autoestima y motiva comportamientos positivos. Aplicar disciplina positiva no significa que el docente no se equivoque. Al contrario, implica estar dispuesto a revisar prácticas, aprender de la experiencia y ajustar estrategias.
La coherencia y la constancia son más importantes que la perfección. Cuando la disciplina se vive como una oportunidad de aprendizaje, el aula se transforma en un espacio más justo, más humano y más propicio para el desarrollo integral. Capítulo 10. Convivencia y educación emocional. La convivencia escolar no puede entenderse sin considerar el mundo emocional de quienes habitan la escuela. Emociones y convivencia están profundamente conectadas. Lo que sentimos influye en cómo actuamos, cómo nos relacionamos y cómo aprendemos. La educación emocional en la escuela no es un complemento opcional, es una necesidad educativa real. Muchos conflictos en el aula no tienen su origen en la falta de normas, sino en emociones mal gestionadas, enojo, frustración, tristeza, miedo o inseguridad. Educar emocionalmente no significa eliminar las emociones negativas, sino aprender a reconocerlas, expresarlas y regularlas de manera adecuada. Todas las emociones cumplen una función, lo importante es cómo se manifiestan. El primer paso de la educación emocional es el reconocimiento emocional. Ayudar a los estudiantes a poner nombre a lo que sienten les permite comprenderse mejor y comunicarse de forma más clara. Un estudiante que sabe decir estoy frustrado tiene menos necesidad de expresarlo a través del conflicto. La convivencia mejora cuando se crean espacios seguros para hablar de emociones. No se trata de dedicar largas sesiones, sino de incorporar pequeñas acciones, preguntar cómo se sienten, validar emociones y mostrar interés genuino por el bienestar del grupo. El rol del docente es fundamental como modelo emocional. La forma en que el docente maneja el estrés, expresa el enojo o afronta una dificultad enseña más que cualquier explicación teórica. Los estudiantes observan y aprenden. La educación emocional también implica enseñar estrategias de autorregulación. Respirar, tomarse un momento antes de responder, pedir ayuda o expresar desacuerdos con respeto son habilidades que se aprenden y se practican. Cuando se integra la educación emocional a la vida cotidiana del aula, los conflictos disminuyen en intensidad y frecuencia. Los estudiantes desarrollan mayor empatía, comprenden el impacto de sus acciones y fortalecen sus relaciones interpersonales. Además, un aula emocionalmente consciente favorece el aprendizaje. Un estudiante que se siente comprendido y seguro emocionalmente está más dispuesto a participar, a equivocarse y a seguir aprendiendo. La educación emocional no reemplaza las normas ni la disciplina, las complementa. Juntas, forman una base sólida para una convivencia escolar más sana y humana. Capítulo 11. Estrategias para mejorar la convivencia en grupos difíciles. Todo docente, en algún momento de su carrera, se encuentra frente a lo que comúnmente se denomina un grupo difícil. Aulas con alta conflictividad, constantes interrupciones, falta de motivación o relaciones tensas entre estudiantes. Estos grupos representan un gran desafío, pero también una oportunidad de crecimiento profesional. Lo primero que debemos comprender es que no existen grupos difíciles por casualidad. Detrás de estas dinámicas suelen existir historias previas, experiencias negativas, cambios constantes de docentes, contextos familiares complejos o necesidades emocionales no atendidas. Ante estos grupos, la paciencia y la constancia se vuelven fundamentales. No hay soluciones inmediatas ni cambios mágicos. La convivencia en grupos difíciles se construye paso a paso, con estrategias sostenidas en el tiempo. Una de las primeras acciones es revisar las expectativas. Establecer metas realistas, enfocadas en pequeños avances, evita la frustración y permite valorar progresos que, aunque parezcan mínimos, son significativos. El vínculo docente-estudiante cobra aún mayor importancia. En grupos difíciles, construir confianza puede tomar más tiempo, pero es indispensable. Mostrar interés genuino, escuchar sin prejuicios y mantener una actitud coherente ayuda a derribar resistencias. La claridad en las normas y consecuencias es clave. En estos grupos, las reglas deben ser especialmente consistentes y visibles. Cambiar constantemente de criterio solo refuerza la desorganización y el conflicto. Otra estrategia eficaz es variar las metodologías. Clases excesivamente largas, pasivas o repetitivas suelen aumentar la tensión. Actividades dinámicas, trabajo colaborativo y momentos de participación activa pueden mejorar significativamente el clima del aula. Reconocer y reforzar los comportamientos positivos, incluso los más pequeños,
es fundamental. En grupos difíciles, los estudiantes suelen estar acostumbrados a recibir atención solo cuando se equivocan. Cambiar este enfoque puede transformar la dinámica del grupo. El trabajo en equipo con otros docentes, orientadores y directivos también es esencial. Compartir observaciones, acordar estrategias comunes y mantener coherencia institucional evita mensajes contradictorios y fortalece la intervención. Finalmente, es importante que el docente cuide de sí mismo. Trabajar con grupos difíciles puede generar desgaste emocional. Reconocer límites, buscar apoyo y reflexionar sobre la práctica es parte del profesionalismo docente. Mejorar la convivencia en grupos difíciles es un proceso exigente, pero posible. Cada pequeño avance representa un paso hacia un aula más justa y más humana. Capítulo 12. El bullying y otras formas de violencia escolar. La violencia escolar es una realidad que no puede ignorarse. Dentro de ella, el bullying ocupa un lugar especialmente preocupante por su impacto profundo y duradero en quienes lo sufren. Hablar de este tema es necesario, aunque a veces resulte incómodo. El bullying no es un conflicto ocasional ni un juego entre iguales. Se trata de una conducta repetida, intencional, que busca dañar, humillar o excluir a otra persona, generalmente aprovechando una relación de desequilibrio de poder. Puede manifestarse de forma física, verbal, psicológica o a través de medios digitales. Reconocer el bullying es el primer paso para prevenirlo. Muchas veces se oculta bajo bromas, silencios o normalizaciones peligrosas. Cuando una conducta causa dolor, miedo o aislamiento, no debe minimizarse. La violencia escolar no se limita al bullying. Incluye también agresiones verbales, discriminación, exclusión social y otras formas de maltrato que deterioran la convivencia y el clima escolar. Todas ellas afectan el bienestar emocional y el aprendizaje. El rol del docente es fundamental en la detección temprana. Cambios en el comportamiento, aislamiento, bajo rendimiento, ausencias frecuentes o señales de angustia pueden ser indicadores de que algo no está bien. Observar y escuchar con atención es una forma de protección. Ante una situación de bullying, la intervención debe ser clara y responsable. Ignorar, minimizar o dejar pasar el problema refuerza la conducta violenta. Actuar implica escuchar a las partes, activar los protocolos institucionales y trabajar de manera coordinada con directivos y familias. Es importante comprender que el abordaje del bullying no se limita a sancionar. Si bien las consecuencias son necesarias, también lo es la educación. Trabajar la empatía, la responsabilidad y la reparación del daño forma parte de una intervención integral. La prevención del bullying se construye desde el día a día. Aulas donde se promueve el respeto, la inclusión y el diálogo reducen significativamente el riesgo de violencia. Enseñar a no ser cómplice, a pedir ayuda y a cuidar al otro fortalece la convivencia. La escuela debe ser un espacio seguro. Cada estudiante tiene derecho a aprender sin miedo y a sentirse protegido. Construir este entorno es una responsabilidad compartida, pero el compromiso docente es clave. Capítulo 13. Trabajo con estudiantes con conductas desafiantes. En todas las escuelas existen estudiantes que desafían las normas, la autoridad o la dinámica del aula. Estas conductas suelen generar desgaste, frustración e incluso sensación de impotencia en el docente. Sin embargo, es importante recordar que detrás de cada conducta desafiante hay una necesidad no satisfecha. Las conductas desafiantes no aparecen de la nada. Pueden estar relacionadas con dificultades emocionales, experiencias familiares complejas, problemas de aprendizaje, baja autoestima o falta de habilidades sociales. Comprender esto no significa justificar la conducta, sino abordarla desde una mirada educativa. El primer paso para trabajar con estos estudiantes es evitar la etiqueta. Cuando un estudiante es catalogado como problemático, se limita su posibilidad de cambio. Las etiquetas refuerzan el conflicto y afectan la relación pedagógica. La coherencia y la firmeza son esenciales. Los estudiantes con conductas desafiantes necesitan límites claros, predecibles y consistentes. La incoherencia o la permisividad excesiva generan inseguridad y aumentan las conductas disruptivas. Al mismo tiempo, el vínculo es clave. Construir una relación basada en el respeto y la confianza puede marcar una gran diferencia.
A veces, una conversación individual, un reconocimiento sincero o una escucha atenta generan más impacto que múltiples llamados de atención públicos. Es importante centrarse en la conducta y no en la persona. Describir lo ocurrido, explicar por qué no es adecuado y proponer alternativas enseña habilidades que el estudiante aún no ha desarrollado. El refuerzo positivo cumple un papel fundamental. Reconocer los avances, incluso los pequeños, motiva el cambio. Muchos estudiantes con conductas desafiantes están acostumbrados a recibir atención solo cuando se equivocan. El trabajo con estos estudiantes no debe recaer únicamente en el docente. El acompañamiento institucional, el apoyo del equipo de orientación y la comunicación con la familia son fundamentales para una intervención efectiva y sostenida. Trabajar con conductas desafiantes exige paciencia, formación y autocuidado. No todos los días habrá avances visibles, pero cada esfuerzo cuenta. Acompañar, orientar y sostener también es educar. Capítulo 14. La importancia del trabajo en equipo docente. La convivencia escolar no se construye de manera individual. Aunque cada docente tiene su propio estilo, la coherencia institucional es un factor clave para generar un clima escolar positivo y estable. Por eso, el trabajo en equipo docente es fundamental. Cuando los docentes actúan de forma aislada, los estudiantes reciben mensajes contradictorios. Lo que está permitido en un aula puede estar prohibido en otra, lo que genera confusión, inseguridad y conflictos. En cambio, cuando existe acuerdo y coordinación, la convivencia se fortalece. El trabajo en equipo permite compartir miradas, experiencias y estrategias. Un conflicto que resulta difícil para un docente puede encontrar nuevas formas de abordaje cuando se analiza colectivamente. Escuchar a otros profesionales enriquece la práctica y reduce la sensación de soledad. Uno de los beneficios más importantes del trabajo colaborativo es la unificación de criterios. Acordar normas, consecuencias y formas de intervención favorece la equidad y la justicia. Los estudiantes perciben que existe un marco común que se respeta. La comunicación entre docentes también cumple un rol preventivo. Compartir información relevante sobre dinámicas de grupo, situaciones personales o avances permite anticiparse a posibles conflictos y actuar de manera coordinada. El trabajo en equipo no significa pensar igual en todo, sino respetar acuerdos comunes y sostenerlos en el tiempo. La diversidad de opiniones puede ser una fortaleza si se canaliza desde el diálogo y el respeto profesional. Además, el equipo docente cumple una función clave en el cuidado emocional de sus miembros. Conversar, apoyarse y validar las dificultades del otro contribuye al bienestar profesional y previene el desgaste. Los espacios de reunión, reflexión y formación continua son oportunidades para revisar prácticas, ajustar estrategias y fortalecer la convivencia institucional. Cuando el equipo docente se forma y reflexiona junto, el impacto llega directamente al aula. Construir convivencia es una tarea colectiva. Cada acuerdo, cada conversación y cada acción compartida refuerza el mensaje de que educar es un trabajo en red. Capítulo 15. Familia y escuela. Aliados en la convivencia. La convivencia escolar no se construye únicamente dentro del aula. La familia y la escuela comparten la responsabilidad de educar, acompañar y formar a niños y jóvenes. Cuando esta alianza es sólida, los procesos de convivencia se fortalecen. Cuando se debilita, los conflictos suelen intensificarse. La familia es el primer espacio de socialización. Allí se aprenden normas, valores y formas de relacionarse. La escuela, por su parte, amplía y complementa este aprendizaje. Por eso, es fundamental que ambos contextos trabajen de manera articulada y respetuosa. Una comunicación clara y constante entre familia y escuela es clave. Informar, escuchar y dialogar permite construir confianza y prevenir malentendidos. La comunicación no debe aparecer solo cuando hay problemas. También es importante compartir avances, logros y esfuerzos. Es necesario comprender que las familias son diversas. Cada una tiene su propia realidad, tiempos, expectativas y dificultades. Acercarse a las familias desde la empatía y no desde el juicio favorece el trabajo conjunto y el compromiso. Cuando surgen situaciones de conflicto o dificultades de convivencia, la participación de la familia debe tener un enfoque colaborativo, no punitivo. Buscar soluciones compartidas,
Establecer acuerdos y acompañar al estudiante desde ambos contextos aumenta las posibilidades de cambio. La escuela también cumple un rol orientador. Brindar pautas, sugerencias y apoyo a las familias fortalece la coherencia educativa. Cuando el estudiante recibe mensajes similares en casa y en la escuela, se siente más seguro y contenido. Involucrar a las familias en actividades escolares, espacios de formación o encuentros reflexivos contribuye a crear sentido de comunidad. La convivencia mejora cuando todos se sienten parte del proceso. Es importante recordar que familia y escuela no siempre coincidirán en todo. Sin embargo, el respeto mutuo y el foco en el bienestar del estudiante deben guiar cada interacción. Construir una alianza sólida entre familia y escuela es un proceso que requiere tiempo, diálogo y voluntad. Pero cuando se logra, el impacto positivo en la convivencia escolar es profundo y duradero. Capítulo 16. Convivencia escolar y diversidad. La escuela es un reflejo de la sociedad. En ella conviven estudiantes con distintas culturas, capacidades, formas de aprender, realidades familiares, creencias y maneras de ver el mundo. Esta diversidad no es un problema que deba resolverse, sino una riqueza que debe ser reconocida y valorada. La convivencia escolar se fortalece cuando la diversidad es entendida como una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, cuando no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en fuente de conflictos, exclusiones o discriminación. Hablar de diversidad implica ir más allá de lo visible. No se trata solo de diferencias culturales o físicas, sino también de diversidad emocional, cognitiva y social. Cada estudiante aprende y se expresa de manera distinta, y la escuela debe ofrecer respuestas inclusivas. La inclusión no significa tratar a todos exactamente igual, sino dar a cada uno lo que necesita para aprender y convivir. Esto requiere flexibilidad, sensibilidad y disposición para adaptar prácticas pedagógicas. El rol del docente es clave en la construcción de una cultura inclusiva. La manera en que se habla de las diferencias, cómo se responde ante comentarios discriminatorios y cómo se promueve el respeto marca profundamente al grupo. Crear espacios de diálogo donde se valoren las diferencias ayuda a derribar prejuicios y a desarrollar empatía. Enseñar a ponerse en el lugar del otro es una habilidad fundamental para la convivencia. Las normas de convivencia deben incluir explícitamente el respeto por la diversidad. No tolerar burlas, exclusiones o comentarios ofensivos es una forma clara de educar en valores. La convivencia escolar inclusiva también requiere del compromiso institucional. Políticas claras, formación docente y trabajo con las familias fortalecen una mirada común basada en el respeto y la equidad. Educar en la diversidad es educar para la vida. Cuando los estudiantes aprenden a convivir con personas diferentes, desarrollan habilidades sociales que los acompañarán más allá de la escuela. Capítulo 17. Estrategias restaurativas en el contexto escolar. Cuando ocurre un conflicto en la escuela, la respuesta tradicional suele centrarse en la sanción. Sin embargo, este enfoque no siempre repara el daño ni fortalece la convivencia. Las estrategias restaurativas proponen una mirada diferente, poner el foco en las personas, en las relaciones y en la reparación. El enfoque restaurativo parte de una pregunta clave: ¿quiénes fueron afectados y qué necesitan para seguir adelante? Más que castigar, busca comprender, responsabilizar y reparar. En el contexto escolar, las prácticas restaurativas promueven el diálogo, la empatía y la participación activa de quienes están involucrados en el conflicto. El objetivo es que los estudiantes comprendan el impacto de sus acciones y asuman un rol activo en la solución. Una de las estrategias más conocidas es el círculo de diálogo. En este espacio, las personas involucradas expresan cómo se sintieron, qué ocurrió desde su perspectiva y qué necesitan para reparar la situación. El docente actúa como facilitador, garantizando el respeto y la escucha. Las preguntas restaurativas son una herramienta sencilla y poderosa. Preguntas como ¿qué pasó? ¿A quién afectó lo ocurrido? ¿Qué puedes hacer para reparar el daño? Invitan a la reflexión y a la responsabilidad. La reparación es un elemento central. Reparar no siempre significa pedir disculpas. Puede implicar acciones concretas que ayuden a restablecer la relación o el daño causado. Este proceso enseña valores como la responsabilidad, la empatía y el compromiso. Las estrategias restaurativas no se aplican solo cuando hay conflicto.
También pueden utilizarse de manera preventiva, fortaleciendo vínculos y construyendo comunidad. Espacios de diálogo regular ayudan a crear confianza y sentido de pertenencia. Implementar un enfoque restaurativo requiere tiempo, formación y constancia. No sustituye completamente las normas ni las consecuencias, pero las complementa desde una mirada más humana y educativa. Cuando la escuela adopta prácticas restaurativas, la convivencia se transforma. Los conflictos dejan de ser solo problemas y se convierten en oportunidades para aprender a convivir mejor. Capítulo 18. El clima escolar y su influencia en el aprendizaje. El aprendizaje no ocurre en el vacío. Se desarrolla en un contexto determinado, influido por las relaciones, las emociones y las experiencias que se viven a diario en la escuela. A este conjunto de factores lo conocemos como clima escolar. El clima escolar es la percepción que tienen estudiantes y docentes sobre el ambiente en el que conviven. Incluye la calidad de las relaciones, el nivel de respeto, la sensación de seguridad y el sentido de pertenencia. Cuando el clima es positivo, el aprendizaje fluye. Cuando es negativo, se ve seriamente afectado. Un clima escolar favorable se caracteriza por relaciones basadas en el respeto, normas claras, comunicación abierta y apoyo emocional. En estos contextos, los estudiantes se sienten seguros para participar, preguntar y equivocarse sin miedo. Por el contrario, un clima tenso o hostil genera ansiedad, desmotivación y conductas disruptivas. El miedo, la exclusión o la falta de reconocimiento bloquean el aprendizaje y deterioran la convivencia. El rol del docente es central en la construcción del clima del aula. La forma en que se inicia la clase, cómo se responde a un error, cómo se gestiona un conflicto o cómo se reconoce el esfuerzo influye directamente en el ambiente. El clima escolar también se construye desde lo cotidiano. Los saludos, el tono de voz, la organización del espacio, el respeto por los tiempos y la atención a las necesidades del grupo. Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo generan grandes cambios. Además, el clima escolar impacta no solo en los estudiantes, sino también en los docentes. Un ambiente positivo favorece el bienestar profesional, reduce el estrés y fortalece el trabajo colaborativo. Es importante evaluar y reflexionar periódicamente sobre el clima del aula y de la institución. Escuchar a los estudiantes, observar dinámicas y ajustar prácticas permite mejorar de manera continua. Cuidar el clima escolar es cuidar el aprendizaje y el bienestar de toda la comunidad educativa. No es una tarea adicional, sino una parte esencial de la labor docente. Capítulo 19. Experiencias y estrategias que han dado resultados. Hablar de convivencia escolar cobra mayor sentido cuando se conecta con la realidad. A lo largo del tiempo, muchas escuelas y docentes han comprobado que sí es posible mejorar la convivencia cuando se aplican estrategias coherentes y sostenidas. Una de las experiencias más repetidas en distintos contextos es la construcción colectiva de normas. Docentes que han involucrado a sus estudiantes en la creación de acuerdos de aula destacan un mayor compromiso y reducción de conflictos. Cuando los estudiantes sienten que su voz cuenta, la convivencia mejora. Otra estrategia que ha mostrado resultados positivos es la implementación de espacios de diálogo regular. Breves momentos para expresar cómo se sienten, resolver tensiones o reflexionar sobre la convivencia han fortalecido los vínculos y prevenido conflictos mayores. El uso de prácticas restaurativas también ha demostrado ser efectivo. Docentes que han reemplazado sanciones automáticas por conversaciones guiadas y acciones reparadoras observan mayor responsabilidad y conciencia en los estudiantes. La educación emocional integrada a la rutina diaria es otra experiencia destacada. Nombrar emociones, validar sentimientos y enseñar estrategias de autorregulación ha reducido conductas impulsivas y mejorado el clima del aula. En grupos difíciles, muchos docentes coinciden en la importancia de reconocer lo positivo. Cambiar el foco del error al esfuerzo transforma la dinámica del grupo y fortalece la autoestima estudiantil. El trabajo en equipo docente es otro factor clave. Escuelas donde los docentes comparten criterios, estrategias y acompañamiento logran intervenciones más coherentes y efectivas. Estas experiencias muestran que no se trata de acciones aisladas, sino de una mirada integral sobre la convivencia. La constancia, la coherencia y la reflexión marcan la diferencia. Cada contexto es único,
pero las experiencias compartidas demuestran que el cambio es posible cuando se trabaja desde el respeto, la empatía y la intención educativa. Capítulo 20. Construir convivencia es una tarea diaria. Llegar al final de este audiolibro no significa cerrar el tema de la convivencia escolar. Por el contrario, significa reconocer que la convivencia es un proceso continuo, que se construye día a día en cada aula, en cada palabra y en cada decisión que tomamos como docentes. A lo largo de estos capítulos hemos visto que la convivencia escolar no depende de una sola estrategia ni de una persona en particular. Depende de la mirada educativa con la que enfrentamos los desafíos cotidianos. Depende de cómo escuchamos, cómo ponemos límites, cómo acompañamos y cómo enseñamos a convivir. Construir convivencia no es una tarea fácil. Requiere paciencia, coherencia y compromiso. Habrá días en los que los avances no se noten, en los que el cansancio pese y en los que los conflictos parezcan repetirse. Pero incluso en esos momentos, cada acción educativa deja una huella. La convivencia escolar no se impone, se cultiva. Se cultiva cuando el aula se convierte en un espacio seguro. Cuando el error se transforma en aprendizaje. Cuando el respeto no se exige, sino que se modela. Cuando el docente se permite reflexionar sobre su práctica y seguir aprendiendo. Ser docente hoy implica mucho más que enseñar contenidos. Implica acompañar procesos humanos, emocionales y sociales. Implica formar personas capaces de convivir, dialogar y construir comunidad. Cada docente, desde su lugar, tiene el poder de generar cambios significativos. A veces serán cambios visibles, otras veces, silenciosos. Pero todos cuentan. Este audiolibro fue creado con un propósito claro: recordar que una mejor convivencia escolar es posible y que existen estrategias que funcionan cuando se aplican con sentido pedagógico y humano. La convivencia se construye cada día. Y tú, como docente, eres una pieza fundamental en ese proceso. Audiolibros La labor docente. La docencia contada desde el día a día. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, un espacio para orientar y acompañar la labor docente.